Ese tiempo. Números capítulo 13, voy a tomar el versículo 1 y 2 nada más, de una historia que todos conocemos, o casi todos, pero quiero que podamos revivirla. Voy a hablar de los gigantes que se levantan en nuestras vidas muchas veces. Dice el versículo 1 del capítulo 13 de Números: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Señor, honramos tu palabra, bendecimos tu palabra, dejo todo bajo tu autoridad, ministra nuestras vidas, que podamos dar el fruto, Señor, de lo que nos estás enseñando en esta noche. En el nombre de Jesús dejo todo bajo tu autoridad. Amén y amén. Para entender un poco el contexto de lo que se está hablando, ahora preste su mayor atención porque voy a tratar de ser más breve, aparte por mi operación que acabo de tener, como lo dije, en mi boca. Pero vemos al pueblo de Israel que venía de muchísimos años de esclavitud, de 400 años de esclavitud. Dios los saca con mano poderosa, que usted ya conoce la historia de Moisés, con esa vara que hacía desastres, y conforme a la promesa que Abraham les había dado, que le había dado Dios a Abraham, de sacar su pueblo y de llevarlos a una tierra prometida. Ahora estaban delante de la tierra prometida, luego de cruzar el desierto, y Dios le dice que les iba a dar un anticipo. Diga conmigo: anticipo. Un anticipo de la tierra prometida. Dios de alguna manera dijo: miren, les voy a mostrar los que le voy a dar. Y dijo: envía 12 espías, envía 12 hombres, que fueron espías del pueblo de Israel, pero envía 12 hombres, cada príncipe de cada tribu, para que vayan y reconozcan la tierra, para que vean qué es lo que yo les voy a dar. Entonces Moisés lo manda y le da unas instrucciones. No lo voy a leer porque es un poco largo, pero le dice: miren cómo son los habitantes de allí, si son fuertes o débiles, si son muchos, son pocos, si la tierra es buena o es mala. Moisés le estaba dando unas instrucciones de lo que debían hacer. Le decía: miren si las ciudades están amuralladas o son campos abiertos, y cómo es la tierra, pero solo les pido un favor: tráiganme un fruto de la tierra, porque la tierra que Dios nos prometió dice que es una tierra extremadamente abundante y buena. Así que ahí traen, entre dos de los espías estos que fueron de parte de Moisés, traen un racimo de uva. Entre dos lo traen, era gigante. O sea que lo que Dios le había prometido era verdad. Lo que Dios le había dicho cuando le habló a Moisés era totalmente cierto. Ahora, imagínense esos días que estaba Moisés esperando, porque fueron 40 días a explorar la tierra, la expectativa que traería Moisés, que estaría esperando, diciendo a su esposa: mi amor, ahora cuando venga nos van a contar cómo era la ciudad, cómo era la gente que vivía ahí, qué nos va a quedar, porque esa tierra es nuestra. Esa era la expectativa de Moisés. Y de pronto vienen estos, estoy resumiendo, de pronto vienen sus príncipes, esos que había mandado, que había enviado Moisés, y le traen el reporte. Pero para su sorpresa, viene y le cuenta: mira, la tierra es buena, la gente es grande. Y estoy resumiendo todo lo que puedo. Y volvieron, versículo 25 del capítulo 13, vamos a leerlo eso. Y volvieron luego de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, los juntaron a todos. Porque Moisés quería que ellos sepan en vivo y en directo, en tiempo real, qué es lo que había del otro lado. Dice: y dieron la información a ellos y a toda la congregación le mostraron el fruto de la tierra. ¡Qué bueno habrá dicho Moisés! Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel.
Es verdad lo que te dijo el Señor y está buena. Y este es el fruto de ella. Y el pueblo que habita en aquella tierra es verdad, es fuerte. Y las ciudades son fortificadas. Y también vimos allí los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y en la ribera del Jordán. Dice entonces, aquí en el versículo 28, dice, más el pueblo, el que habita en ella es fuerte, y la ciudad es fortificada. Lo que le está diciendo es, son grandotes, son gigantes, la tierra es buena, el fruto de la tierra es bueno, pero los que viven ahí son gigantes, son muy tremendos, o sea, está todo bien, pero no los vamos a poder conquistar porque son muy grandes. Y ahí, lamentablemente, y quizás este podría ser el título de este mensaje, el 84% de los informantes trae un informe negativo. Y un 16% que solamente eran 2 porque fueron 12. El 84% de 12 es 10. Entonces 10 varones trajeron un informe negativo. ¿Por qué? Porque había temores. Y saben que muchas veces no conquistamos en nuestras vidas, no avanzamos, no poseemos, no disfrutamos las promesas de Dios, porque estamos llenos de temores. No, pastor, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, con Cristo soy más que vencedor. ¿Y por qué no conquistás? Entonces el título de este mensaje podría ser: si sos del 86% o del 14% que sí le creyó a Dios, que tan solo fueron Josué y Caleb. Y ahí creo que se debate todo el pueblo de Dios, entre un 86% que solo ven problemas, que los problemas lo abruman, que los problemas lo tapan, que saben, pero el otro 14% saben que están los problemas, pero aún así se levantan sobre esos problemas. ¿Amén? Entonces yo quiero hablar un poquito sobre esos miedos que que muchas veces nos abordan y no nos permiten alcanzar la tierra prometida. Y usted me puede decir que no tiene temor, pero a ver, de pronto uno de los guerreros de esta casa, estaba conmigo allá afuera un día y llegamos y encontramos un trabajo tremendo de los zumbandas hecho, con pochoclos, qué sé yo, las cosas que había ahí adentro. Y claro, alguien lo pateó y estaba desparramado en la puerta de la iglesia, tremendo ese trabajo. Y yo dije, gloria a Dios, quiere decir que somos muy importantes para el enemigo, que nos tiene mucho miedo. Y le dije, vení, ayúdame a juntarlo. No, ni loco, me dijo. Juntarlo vos, me dijo. Yo no, eso no lo toco. Ahí se acabó la valentía del guerrero. Pero yo le dije, pero qué, escúchame, tenemos un Dios poderoso, ¿cómo no vas a tocar? ¿Cuál es el problema? ¿O tenés miedo? No tengo miedo, respeto. Perdón la expresión, no era respeto, era miedo. Entonces, muchas veces decimos que somos guerreros de Dios, que con Dios somos más que victoriosos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero a la hora de ejecutar, a la hora de conquistar, a la hora de poseer la tierra que Dios ya nos dio, se nos cae en la media. Y por eso no conquistamos, y por eso no prosperamos económicamente, y por eso las familias no se arreglan, y por eso mi ministerio está detenido, porque tengo miedo. Esa es la realidad, la esencia, tenemos miedo, pero muchas veces no lo reconocemos ese miedo, y lo disfrazamos, lo dibujamos. Por ahí decimos, no, más vale solo que mal acompañado. Ese soy yo. Mentira, quizás detrás de eso hay un miedo a tener una familia, a hacerse cargo de una familia. No, ¿para qué voy a tomar el liderazgo? Yo podría manejar una célula de taquito, una iglesia podría manejar. ¿Y por qué no lo hace? No, porque porque mi señora no me acompaña. No, porque no me dan los tiempos. Temores, no lo haces por temor. Porque tenés miedo a fracasar de pronto. Tenés miedo que la gente no te responda. Más allá de lo que Dios te dijo, pesa más el temor en tu vida. ¿Amén? ¿Pasa o no pasa? ¿O me pasó a mí nada más esto? Amén. ¿Pasa? Pasa. Nos cuesta reconocer nuestros temores. En el versículo 31
Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal de entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. O sea, nos van a matar. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ellos se sentían débiles, que los iban a devorar, tierra que devora a sus moradores. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. O sea, todo eran gigantes, no había un enano ahí, parece. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, nos miraban como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Fíjese lo que dice, que ellos lo veían como langosta. Es algo que estaba en su mente. A ver, intente mirar al de al lado como una langosta usted, a ver. Mira al de al lado como una langosta. ¿Lo puede mirar como una langosta? ¿Cómo hace? Es imposible mirar a alguien como una langosta. Era algo que estaba en su mente. Justo tenía cara de langosta al de al lado suyo, ¿no? No puede ser, ellos se sentían así chiquititos, pero nadie los veía como langosta. Ellos se sentían así. Se sentían poca cosa. Estaban asustados. Pero Dios nos está llamando a enfrentar gigantes en este tiempo. Dios nos está llamando a enfrentar primeramente los gigantes interiores que tenemos. Hola. ¿Cómo voy a derrotar a un gigante de afuera si no puedo derrotar los gigantes que tengo dentro? ¿Cómo voy a enseñarle a otro a derribar a un gigante si yo nunca maté a ninguno? ¿Cómo voy a derribar a un gigante, ayudar a mi esposa a derribar a un gigante si yo no derribo primero mis gigantes que tengo adentro? Porque algunos son profesores de gigantismo. No, vos tenés que hacer así, tenés que entrarle por acá, pegar 4 gritos, pero no pueden derribar sus propios gigantes. El gigante a quedar solo, el gigante o los temores a no poder prosperar, el gigante a que tus hijos se vayan de las manos, esos temores que están adentro que no sabes cómo hacer, y muchas veces producto de esos temores terminamos siendo malos padres. Para que el nene no se enoje y no se vaya de casa le doy de todo. Error, miedo, y detrás de ese miedo tomaste una mala decisión, y detrás de esa mala decisión tu hijo terminó siendo lo que siempre tuviste miedo y dijiste ojalá que nunca sea. Miedo a quedarnos solos. Entonces le permitimos a la persona con la cual vivimos, a nuestros cónyuges, hacer como le parece porque tengo miedo de mujeres que tienen miedo a quedarse sola. Entonces permiten que hombres la golpeen, la humillen, la maltraten, porque en el fondo hay temor de quedarse solas. Es temor, es temor. Entonces decimos, no, ¿y cómo voy a hacer? No es tan malo. Me pega 3 veces al día nada más. Pero está llena de temor esa mujer, no sabe cómo hacer, pero la palabra es temor. Y así andamos en la vida, llenos de temores. Pero qué grande que tenemos un Dios tremendo, porque, no sé, al menos Dios conmigo me hizo muchas veces. ¿Vieron cuando usted está al borde de la piscina y no sabe nadar? Viene uno, te empuja. Bueno, así me hizo el Señor muchas veces a mí. Muchas veces, yo no quería, pero estaba ahí cerca que lo hago o no lo hago, el Señor me dio el empujoncito para hacer lo que no quería hacer porque tenía temores. ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué es eso que siempre te derrota? ¿Cuáles son esos temas que no querés hablar? Un temor es un tema en el cual vos no querés hablar. Ahí hay un temor. No, mira, hablemos de todo lo que vos quieras, pero de este tema no hablemos. Hay un temor ahí, tenés miedo a enfrentar tu problema. No, es que no puedo hablar de este tema porque me produce temor. Eso es lo que te produce. Simplemente temor. Y queremos vivir la vida dejando esos temores, pero estamos en un reino donde todo sale a la luz. Así que tus temores más profundos Dios los va a sacar a luz una
Y otra, y otra, y otra vez tus temores van a brotar a través de tu vida por diferentes situaciones para que termines enfrentando ese temor. Pero no para que te quedes acobardado, no para que te quedes tirado, sino para que te levantes en el poder del Espíritu Santo y te transformes en ese guerrero que Dios quiere para tu vida, para tu familia, para tu ciudad y para esta nación. ¿Cuántos dicen amén? A veces esos gigantes que se levantan a asustarnos te dicen no lo vas a lograr. Y lamentablemente ese gigante convive con nosotros. El gigante de una enfermedad que te dice vas a terminar mal. De pronto no estaba el gigante, pero de pronto apareció. El gigante de una enfermedad, el gigante de un divorcio, el gigante de una crisis financiera. De pronto no estaban, pero de pronto aparecieron. ¿Para qué Dios pondría un gigante así en mi vida? Para que te transformes en un guerrero. Para que te transformes en un David derrotando a un gigante. Para que sabiendo que aunque vos no puedas hacerlo, empieces a depender de Dios y con Él y puedas ver su poder y ver su victoria sobre tu vida. ¿Amén? Por eso a veces aparece. Nadie quiere enfrentar a un gigante. Todos le esquivamos a los gigantes. Todos le terminamos esquivando a los gigantes. Pero en alguno u otro momento Dios se las arregla para volver a ponerlo delante nuestro, para poder resolver esa debilidad y ese temor que está quizás de que cuando éramos así chiquititos. Sabe que en mi vida he tenido muchísimos gigantes, muchos gigantes. Uno de mis problemas más grandes de mi gigante más grande era mis pocos músculos. Y íbamos a jugar a la pelota y decía, bueno, a ver, pan y queso, y elegían. A mí me tocaba siempre en el equipo que había que sacarse la remera. Para mí era un gigante, era algo tremendo. Y ahora voy a una pileta y digo, gordo, panza al agua. Hoy no tengo problema, pero era un gigante, era un complejo que terminaba tan grande, pero el problema, pero termino, quizás para otros su gigante es el no haber podido estudiar y que te han tratado como un ignorante toda la vida. Entonces evitas trabajo, evitas círculos sociales, evitas relacionarte con personas que están en otro nivel porque tenés miedo a que te rechacen por gordo, por negro, por cabezón, por ignorante, por mal hablado. Entonces te terminás relacionando con personas parecidas a vos. Pero Dios en esta noche viene a revelar cuáles son los gigantes de tu vida. Y esto parece un chiste, pero muchas veces estas cuestiones que yo hablo nos han marcado durante muchos años. El que nunca tiene nada y terminamos creyéndonos que no servimos para nada. Uno de mis gigantes era hablar en público, y ustedes ya lo saben. Era un gigante para mí pararme acá. Y aún usted no ve las personas que paran acá, cómo le empieza a temblar acá. Y venían con un testimonio tremendo de 10 minutos. Y usted dice, el Señor me sanó. Y se van corriendo porque tienen miedo de estar acá. Y es un gigante hablar en público. Ustedes que me miran así todos. Y el otro que se duerme. Entonces, no es fácil estar acá arriba. Para mí era un gigante, quizás para otro no. Ponerle del micrófono a mí y dice, hola, buenas noches, ¿cómo le va? Porque no es un gigante. Pero lo que no tenemos que hacer es subestimar al gigante del otro. Escúchame bien. No tenemos que subestimar. Si para mí el gigante es pararme acá arriba, usted no diga, pero eso es una pavada, ese gigante. Ese es mi gigante, usted tendrá el suyo. Lo que para usted es un bonsái, para mí es un eucalipto. ¿Entiende lo que le digo o no? No subestimemos los gigantes de otros. No, pero esa la tenés que resolver. ¿Cómo que no te escribió? Porque algunos son gigantes que hoy no le escribió su novia. 3 horas sin escribirle. Y ahí está llorando porque no le escribió. Y encima está conectada. Y voy a decir, no te podés poner mal por eso. Dale gloria a Dios por eso. Y es un gigante. Hay gente que es... otro de mis gigantes que tuve que derribar fue los celos.
Yo era enfermo, pero enfermo de los celos, y muchos lo saben. Y acá hay muchos que deberían codearse, ya los veo, que están ahí. Porque tienen mucho... No, y los celos te terminan enfermando la cabeza porque haces películas de cosas que nunca pasaron y tratás a la otra persona por cosas que nunca hizo. Y terminan peleando por algo que no existió. Eso hacen los celos, son destructivos. Pero para mí era un gigante. Encima, qué buena está la pastora. Y claro, y se iba pintada al trabajo con la pastora, usaba la pollerita por acá en esa época que no conocía al Señor, vestidito blanco, 20 años, lo vi yo, se imaginan, yo me retorcía por dentro. Pero Dios sanó eso, porque en el fondo, ¿saben lo que son los celos? Miedo, temor, un gigante, un temor a que me engañe, un temor a que me cambie por otro. Ahora bien, Dios viene a nuestras vidas y empieza a sanar esas cuestiones, si le damos el lugar. Dios viene a sanar nuestros gigantes, a derribar, y Él no es que los derriba por nosotros, Él nos da la unción para hacerlo. Él nos da la capacidad y los recursos para hacerlo. Él pone en nosotros tanto el sentir como el hacer por su buena voluntad. Así que Él te va a dar las herramientas necesarias para que vos venzas tus gigantes. ¿Amén? Y un amigo que cuando íbamos a hablar al trabajo, teníamos que hablar con los jefes, él empezaba a transpirar, y las manos le transpiraban. Imagínense los jefes, yo lo veía a él y digo, tanto se va a poner nervioso por hablar con el jefe. Y le transpiraban tanto las manos que el jefe hacía así un asco. Pero claro, pero era porque él tenía inseguridad. Después él conoció al Señor, yo le prediqué a Cristo y se fueron esas cuestiones de su vida. Porque se fue la inseguridad. Hoy se siente seguro en el Señor, amén. El gigante del pueblo de Israel no eran los habitantes de Canaán, era la mentalidad que tenían, era como ellos se veían, era su autoestima baja. 2 Corintios 10:4 dice que, vamos a leerlo, 2 Corintios 10:4, acompáñenme. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este pasaje durante mucho tiempo yo creí y pensé que era para los que no conocen a Dios. Pero sabe que también se aplica a nosotros. También se aplica a nosotros. Muchas veces tenemos fortaleza, présteme atención, en nuestras mentes que nos impiden avanzar en la vida. Porque tenemos una fortaleza que no te permite, hay algo dentro tuyo que no se ha resuelto, un temor que no se resolvió, a poder disfrutar lo que tenés. Y tenés esposa, tenés hijos, tenés trabajo, tenés salud, pero vivís amargado igual. Hay algo que no te cierra siempre. Tenés una iglesia, tenés un pastor, tenés discipulado, tenés una buena alabanza, pero hay algo de la iglesia que no te cierra. ¿Qué pasa? Y acá se aplica este versículo. Esto de derribar fortalezas y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, se aplica también para los de la casa, para los hijos de Dios. Porque hay personas que tienen años en el camino de Dios y todavía tienen fortalezas en sus mentes, todavía no disfrutan de su familia, todavía no disfrutan de salir de vacaciones, todavía no disfrutan de lo que les toca vivir, de lo que Dios le pone en sus manos, no disfrutan de nada, porque hay fortalezas en las mentes todavía, hay miedos reprimidos, hay cuestiones que no se solucionaron. Entonces me da miedo disfrutar porque sé que se va a terminar algún día. Entonces más vale no lo disfruto porque hoy estamos bien, pero sé que mañana me voy a terminar enojando por alguna cuestión, entonces más vale no disfruto nunca. Es una fortaleza, es un modo de operar totalmente equivocado que se produce en nuestra mente y tenemos que derribarlo y aprender a vivir, como dijo Pablo, en la escasez, en la abundancia, teniendo, no teniendo, pero no vivir mal,
Porque cuando estoy bien sé que después voy a estar mal, así que siempre estoy mal. Esa es una fortaleza en la mente, que hay que romperla. ¿Amén? Pero también hay gente que dice que tiene fortalezas como, por ejemplo, no sé, nunca prestaría mi casa para la obra de Dios. Es una fortaleza. Y si Dios te la pide, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué tenés miedo de qué? ¿Cuál es el miedo? Que venga alguien que no conoces. ¿Por qué no abrís tu casa? Hay gente que no abre su casa casi para nadie. Para nadie. No, porque miedo. Miedo. Miedo, en el fondo es miedo. No se escucha, Elías. Si no, sácalo, no importa. Nosotros fuimos llamados a derribar fortalezas. Pero no solamente nosotros, sino cuando las derribamos nosotros, las van a derribar los que nos rodean. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos entregamos a Dios, nuestra vida, tenemos en nosotros vida eterna. Pero Dios no solo nos dio la eternidad, sino que Dios nos dio la tarea de conquistar nuestra tierra prometida. A ver, ¿qué le quiero decir? Dios tiene una tierra prometida para usted. ¿No? ¿Amén? Dios tiene una familia ideada para usted. Dios tiene el mejor trabajo para su vida y una vida de prosperidad y de abundancia para usted. Pero ¿sabe por qué no lo alcanzamos todavía? Porque hay temores y porque hay gigantes dentro nuestro que todavía no se derribaron. Todavía hay personas que tienen esta idea. Dice, al pastor le vamos a contar lo de por arribita. Pero lo profundo, los problemas de la familia, los trapitos quedan adentro de casa. Error. Error. ¿Cómo vamos a solucionar los problemas si no tenemos el consejo de un mayor espiritual? El cual Dios puso para bendecir nuestras vidas. Esas cosas profundas, en realidad las que más deberíamos contar, porque la de arribita va y viene, son las que nunca contamos. Es una fortaleza que se levanta. Y si el pastor después le cuenta a la iglesia lo que yo hago, miedo. Usted tiene que aprender a confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miedo. Entonces usted no cuenta sus cuestiones más profundas. No confiesa sus pecados, se la arregla como puede y vive el resultado de no tener una vida entregada plenamente a Dios. Entonces usted es el producto de decisiones tomadas. ¿Pero por qué no lo hace? Hay cosas que me entero yo de algunos hermanos que después de 20 años me dicen, no, lo que pasa es que yo vengo haciendo esto hace 10 años y no lo pude resolver. ¿Y por qué yo no lo sabía? No es que me interese saber la vida de todos. Digo, si tiene un problema, hay que solucionarlo. Pero no lo solucionamos porque no lo queremos enfrentar, porque tenemos miedo a lo próximo. ¿Y ahora qué? Ahora cuando cuente esto, ¿qué? Y vas a tener que cambiar. Y ahí está la pregunta, ¿querés cambiar? Porque muchas veces no lo contamos, no porque tengo miedo de fallarle a Dios, porque en lo profundo quiero seguir viviendo como vivo. Entonces, miren, Pedro era un licenciado en gigantismo. Pedro dejó su empresa, él era pescador. Él se enfrentó al gigante del desempleo. No digo que deje su trabajo, no sea vago. Cuando caminó en el agua, se enfrentó al gigante de la duda. ¿Será o no será? ¿Sos vos, Señor? Si eres tú, llamame y yo camino. Tuvo el gigante de la duda, pero él salió de la barca. Que yo sepa, fue el único hombre que caminó sobre las aguas en esta tierra. Él se enfrentó al gigante de la duda, pero salió de la barca, no se quedó en la barca. Pedro también se enfrentó, para mí es uno de los más tremendos de la Biblia, Pedro. Se expuso cuando le dice el Señor, ¿y quién dicen que son? Yo, dijo Pedro. Cállate, Pedro, deja de hablar, vos siempre metés la pata, yo. Se expuso a la crítica. Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y el Señor se acercó. Y los discípulos dijeron, ahí viene el cachetazo, le mandó cualquiera. Dijo cualquier cosa. Y el Señor le hace así, Pedro hace así. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Se expuso. Entonces, vemos que alguien como Pedro fue también al que el Señor le dijo, acá están las llaves del reino. Acá están las llaves del reino. Lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y que lo que desates en la tierra será desatado en los cielos.
De hecho, toda la religión católica está basada en ese pasaje que dice: a ti te daré las llaves del reino. Y de ahí empieza toda la dinastía papal y todo eso en ese pasaje. Ellos tienen su primer papa, el apóstol Pedro. Entonces vemos que Pedro fue alguien tremendo, pero alguien que se enfrentó a sus temores. No se quedó del otro lado. ¿Cuántos están dispuestos a enfrentar sus temores? ¿Amén? Bueno, ahora vamos a ver si es así. Cuando vinieron a cobrar aquí en hotel impuesto que no tenían para pagar, se enfrentó al gigante de la escasez, que dice: Señor, dice, yo le dije que vamos a pagar, pero no sé cómo si no tenemos. Y Jesús le dice: ve, tira un anzuelo y cuando saques un estatero, que es una moneda, paga por ti y por mí los impuestos. ¿Se acuerda esa historia? Pedro pregunta: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Se expuso a que le digan de nuevo: ¿qué estás preguntando? Porque él preguntaba. Y saben que hay mucha gente que está en un salón que tiene unas ganas tremendas de preguntar, pero no pregunta por no pasar vergüenza, ¿o no? ¿Nunca le pasó? No, que voy a preguntar, capaz que meto la pata, Y otros están al revés, que les gusta preguntar para... A ellos les gusta preguntar, no tiene nada que ver con el tema, pero siempre levantan la mano. Esos son otro tipo de personas que de hoy no voy a hablar de eso. Pero el mayor gigante que enfrentó Pedro fue su culpabilidad. Tuvo 3 años al lado del maestro. Él me dijo que lo iba a negar. ¿Y saben qué terminó pasando? Lo negó. Y cuando Jesús vuelve, después de haber estado muerto y de haber resucitado, ¿a quién busca? ¿Con quién se encuentra? ¿A quién le dice: vení, Pedro, tengo una tarea para tu vida? Y lo llama Simón, no lo llama Pedro. Simón, tengo una tarea para tu vida. Sí, maestro, apacienta mis ovejas. A ese que venció sus temores, a ese que metió la pata, a ese que se equivocó no 1, 2 veces, al punto que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. A ese que lo negó y dijo: yo ni conozco a Jesús. A ese fue el que el Señor eligió y le dio la oportunidad de pastorear nuevamente a su iglesia. Porque Él habrá hablado de más, porque Él habrá dicho cosas que no debía, pero siempre enfrentó sus temores. Y Dios dijo: yo con este hombre, que es un guerrero de verdad, no de la boca para afuera, sino que enfrenta sus temores aunque se equivoque y va adelante, yo estoy dispuesto a trabajar en su vida y a confiarle mis ovejas. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios confíe algo en tu vida? Pero para que Dios confíe algo en tu vida, tenés que enfrentar tus temores y tenés que derribar gigantes. Mire, yo no leo nada en la Biblia, ni conozco a ningún personaje de la Biblia importante que le haya sido fácil. Hay gente que le tiene... Mira, hoy estuve en el dentista, ¿vio que le dije? Hay gente que llega al dentista y se aterroriza. Y escucha el torno ese. Y le empieza a bajar la presión: orá por mí, tráeme agua, tráeme una gaseosa, comprame un chocolate. Porque le tienen miedo al dentista. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que enfrentarlo, ¿o no? Cuando vayan al dentista, díganle: a ver, sáqueme 2, o una que esté limpia también. Te sale. Ahí, ¿va a ir así la próxima vez? Tienen que enfrentar. Hay miedos que no se entienden. Hay gente que le tiene miedo a las agujas. Y yo que aplico inyecciones de hace muchos años. Los más tremendos son los hombres. Dice: a ver, espera, muéstrame. Muéstrame la aguja, a ver. No. Pero venía acá. No. Pero escúchame. ¿Cuántos años tenés? 38. Pero quédate quieto. No, pero mostrame la aguja. Sí, así son. Son tremendos. Y tiene hasta un nombre, se llama tripanofobia. Tienen miedo a enfrentar una aguja. Así, ¿cómo puede ser? Ahí tiene que ir la próxima vez. Esta, una más gruesa, ¿no tiene? Así tienen que ir la próxima. Tienen que aprender a enfrentar sus temores. Amén. Y para colmo,
porque yo escuchaba cuando iba a la iglesia, cuando recién habíamos comenzado, que yo siempre cuento que yo llegué de chiquito y Jorge era maestro mío de escuela bíblica. Y Jorge me contaba que allá en Visión de Futuro, en la iglesia donde habíamos comenzado el ministerio, que es el pastor que vino a predicar este sábado allí, hablaban de emplomaduras de muela. Yo iba a las reuniones y me salían más cariadas las muelas. Nunca me emplomó ninguna, así que tenía que ir al dentista. Y bueno, había que enfrentar al dentista. Y ya me hice, al principio me costaba, pero después lo enfrenté y hoy fui como hoy tranquilo. No solo que me extrajeron, sino que me operaron. Y acá estoy predicando. Amén. Yo podría haberme quedado en casa, haber llamado a un pastor, a uno de acá, le he dicho, órame, pero entendí que no, que tenemos que avanzar y tenemos que conquistar. Amén. Jesús también tuvo que enfrentar sus gigantes. Acompáñenme a Juan capítulo 1. Dice, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Él se tuvo que enfrentar al rechazo. Su propia creación lo estaba rechazando. Qué tremendo cuando te tenés que enfrentar ante el rechazo. Qué feo que es. En Génesis 6:6 dice, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, y se le partió el corazón. O sea, Jesús tuvo que enfrentarse al rechazo. Qué tremendo que es que cuando te tenés que enfrentar contra alguien que te rechaza, y ya no querés estar con esa persona. De pronto es un familiar tuyo, puede ser tu padre, tu madre, puede ser tu esposo, tu esposa, y que te vivan rechazando. Que vos tengas que enfrentarte a ese rechazo. Pero lo más fácil que decir, no, yo me voy, que se quede solo como loco malo y yo no voy a entrar en eso. Pero de pronto Dios te dice, tenés que enfrentar ese rechazo. Y tenés que restaurar una relación. Y vos preferís quedar de este lado, quedar dañado, dolido y quedar bien parado, pero lleno de miedo por no enfrentar un rechazo. Porque al rechazo también nos tenemos que enfrentar. Es difícil. A mí me ha tocado tener un padre que de pronto le quiere dar un beso y te está empujando. Y va de nuevo, lo agarrás por atrás y ¡tuc! Un codazo en la boca. Y de pronto lo agarraste dormido y te dice, pará, ¿qué sos? ¿Sos hombre o sos mujer vos que me venís con abrazo? Es muy tremendo, pero es verdad. Enfrentarte a ese rechazo. Y yo le digo, pa, te amo. Algo que me costó mucho decirle. Y él después de 20 años me dijo, yo también te quiero. No me pidas más, me dice, no me pidas más. Sentís que te rechaza. Uno siente el rechazo. Yo he tenido que visitar personas que no estaban en mi corazón y ni mi carne decía, ¿a qué voy a ir a ese lugar? ¿A qué voy a ir a esa casa donde me rechazan, donde no me escuchan? Y Dios me decía, ahí tenés que ir. Casa donde iba y parecía hasta que se burlaban de mí. Pero Dios me mandaba a ese lugar con un propósito. Y es difícil enfrentarse al rechazo. De pronto llegás ahí con una palabra de Dios que Dios te manda y te dice, dale, ya está, terminaste. O que de pronto te miran así, no estoy. Decile que no estoy. Dice a mi papá que no está. Es difícil, después tenés que ir de nuevo a ese lugar. ¿Usted iría de nuevo? Decirle a tu papá que nunca vine y bueno, y todo el resto. Y que se vaya al infierno. Pero, tuve mal, ¿no? Y Johnny, tuve mal, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de huir. Tenemos que dejar de huir. El mismo Jeremías ora y dice, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué son felices si tú los bendices? Estaba desanimado. Estaba cansado Jeremías. Y cada uno de los hombres de Dios se preguntaron más de una vez, ¿por qué a otros le va mejor que no están haciendo todo lo que yo hago para vos? Pero hay un pasaje tremendo que lo compartí hace un tiempo atrás en Jeremías 12, que dice, si te cansas, yo se lo voy a leer,
competir contra simples hombres, ¿cómo vas a correr con caballos? ¿Cómo vas a correr con caballos si te cansás de correr con hombres? Lo que el Señor le estaba diciendo, si no podés derribar 3 ladrillos, ¿cómo vas a derribar un muro? Eso le estaba diciendo Dios. Si no podés con algo tan simple como con un dolor de garganta, ya te sacó del sistema y te empezaste a enojar con Dios. ¿Qué vas a hacer cuando te venga de pronto, y ojalá que nunca te suceda, pero una enfermedad tremenda como le ha tocado a otros? Si no podés resolver la cuestión de poder vivir en armonía en tu casa, ¿qué vas a hacer el día que te falten tus hijos, tu esposa o tus mismos padres, que hoy los tenés y de pronto en tiempo no los vas a tener? A veces no podemos resolver cuestiones pequeñas que tenemos que enfrentar para poder después enfrentar las más grandes y transformarnos en tremendos guerreros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, voy a ir terminando. Debemos dejar de huir de nuestros gigantes. Tenemos que enfrentarlos. Nosotros somos esos David dentro de nuestros hogares. Es inevitable que hablando de este tema hablemos de David. David de pronto se apareció en medio de la escena. Allí, si usted lo busca, no lo busque ahora, pero búsquelo en su casa, en 1 Samuel 17. De pronto aparece David en la escena donde había otros personajes. Escúchame bien lo que le voy a decir. Estaba Saúl, el rey, entrenado, grandote, preparado para la guerra, pero él tuvo miedo de enfrentar ese gigante. Acá no tiene que ver con jerarquía, acá no es que el pastor de pronto tiene la unción del Dios y por eso tiene lo que tiene, y por eso construyó el ministerio y la familia que tiene. No, acá no tiene que ver con rangos jerárquicos. Lo mío es una función más y no soy mejor que usted, cumplo una función diferente a la suya aquí dentro. Amén. Entonces usted puede ser ese David que apareció en escena, y el rey que tenía la ventaja de ir adelante, sabiendo que tenía un ejército que lo podía apoyar en caso de que le vaya mal, no se animó a enfrentar a David. Pero tampoco los hijos de Isaí, los hermanos de David, que eran hombres entrenados en la guerra. Y vemos que en esa escena está Eliab, que en esa escena está Simeí, que en esa escena está Abinadab, si no me equivoco, son los 3 hermanos más grandotes y fornidos que tenía David. Pero ellos no enfrentaron al gigante, a Goliat. Ellos no lo enfrentaron. Sin embargo vino David y dijo, déjenme a mí. Pero ¿qué pasó cuando dijo, déjenme a mí? Lo empezaron a cuestionar. No, vos sos un muchacho, no vas a poder, se te va a complicar, dejá. ¿Cómo vas a hacer eso? Sin embargo, David se levantó en contra de todo pronóstico y derrotó a su enemigo. Así que el más pequeño, el menos experto, el de más corta edad, pero sabiendo quién tenía de su lado, se levantó y derrotó al enemigo en nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Esa es la realidad. Así que vamos a ponernos de pie.